Hola amigos, ¿cómo están? Espero que bien, y pues esta era la gran sorpresa que estaba preparando, es el último vídeo que subiré antes de que termine el año. Como ya anteriormente había mencionado, no he subido gran cantidad de vídeos y proyectos que tenía en mente, sobre todo y en gran medida por falta de tiempo. El año que viene, el cual ya está a la vuelta de la esquina, espero y poder subir más contenido y de manera más continua, pero reitero, también dependerá en gran parte del tiempo libre del cual disponga para realizar los vídeos. Bien, pues aclarado esto, pasemos al tema principal de este vídeo, el cual será el primer capítulo de una serie que haré sobre los más grandes misterios sin resolver de la historia. Dado que son más de 20, hacer un top como tenía planeado no tendría caso, así que será una serie de varios capítulos, en los que me ayudarán mis asistentes Com y Misa. Aclarando que esta lista es según a mi criterio personal y el cual lo dividiré en varias partes, dado el gran contenido del mismo. Y ahora sí, comencemos. Grandes misterios, origen, Roma, Italia. Bien, en el comienzo de esta lista, se encuentra el que es quizá hasta la fecha el manuscrito en pergamino, más raro y enigmático del mundo, y es el así llamado, manuscrito Voynich. El manuscrito Voynich o códice Voynich, es un misterioso libro ilustrado, escrito hace unos 500 años por un autor anónimo en un alfabeto que hasta ahora no ha sido identificado y que se conoce como voynichés. Lo interesante del manuscrito es que se trata del único documento que hasta ahora ha resistido todos los ataques de los mejores criptógrafos y de todos los medios informáticos que han intentado descifrarlo, incluidos los mejores especialistas estadounidenses y británicos en descifrados de la Segunda Guerra Mundial, famosos por haber conseguido descifrar los códigos secretos japoneses y alemanes. ¿Y qué se ha conseguido? Prácticamente nada. Tal sucesión de fracasos no ha hecho otra cosa que alimentar la teoría opuesta. El libro no es más que un elaborado engaño, una secuencia de símbolos al azar sin sentido alguno. El nombre del manuscrito se debe al especialista en libros antiguos Wilfrid M. Voynich, quien lo adquirió en 1912, cuando los jesuitas de Villa Mondragone, un colegio de la Compañía de Jesús cerca de Roma, estaban al borde de la ruina y decidieron que la única forma de solventar sus gastos sería por medio de la venta de su biblioteca. Estos avisaron a un coleccionista llamado Wilfrid M. Voynich, de origen polaco. Voynich compró allí 30 manuscritos. Entre ellos, el mencionado que nadie ha podido leer hasta la fecha. Está escrito en una lengua misteriosa de la que no se ha descifrado ni una sola palabra. Y desde hace un siglo obsesiona a criptógrafos, historiadores, paleógrafos, lingüistas, filólogos, matemáticos, ingenieros e incluso astrónomos y botánicos, pues el libro está adornado con extrañas ilustraciones cosmológicas y plantas quiméricas que tampoco nadie ha podido identificar. Hasta la controvertida Agencia Nacional de Seguridad estadounidense, NASA, intentó descifrar el código durante 3 décadas y no pudo. El libro está plagado de ilustraciones que, en contra de lo que pudiera parecer, ayudar a comprender su significado, no hace sino complicar aún más su descifrado. Exceptuando la última sección, que contiene únicamente texto, casi la totalidad de las páginas contienen al menos una ilustración. Los expertos que han trabajado sobre él, coinciden en diferenciar las ilustraciones en 6 secciones aparentemente diferenciadas entre sí. Las secciones y sus nombres convencionales son: 1. El herbolario. La más extensa, pues ocupa 130 páginas en las que se muestran una o incluso 2 plantas junto a algunos párrafos de texto, en un formato típico de herbarios europeos de la época. 2. Sección astronómica. Esta sección contiene diagramas circulares, algunos con lo que parecen ser soles, lunas y estrellas, lo que sugiere que trata de astronomía o astrología. En el cual existe también una serie de 12 diagramas muestra símbolos convencionales para constelaciones zodiacales. 3. Sección biológica. Un texto denso y continuo con figuras de pequeñas mujeres desnudas, y quizás embarazadas, tomando baños en un líquido verde dentro de una especie de balnearios o tinas interconectadas por una elaborada red de tuberías, algunas de ellas claramente en forma de órganos genitales femeninos. 4. Sección cosmológica. Es una sección muy oscura, repleta de diagramas circulares, pero de naturaleza desconocida con páginas desplegables. 5. Sección farmacéutica. Esta parte contiene ilustraciones de partes de la planta, ya sea el tallo, la hoja o la raíz, y pequeños fragmentos de texto, como si se estuviera describiendo la aplicación de esas plantas. Y por último, la sexta parte, recetas. La forman muchos párrafos cortos, cada uno marcado con una viñeta en forma de flor o estrella, que podrían ser pasos o instrucciones para elaborar algo, presumiblemente un producto químico o alquímico.
¿Y a todo esto es acaso que el libro esconde un tesoro? ¿La resolución de un crimen? ¿Conocimientos, secretos que cambiarían la historia de la ciencia? ¿Acaso una profecía? La frustración es tal que desde 2004 la teoría más extendida sobre el manuscrito Voynich es que se trata de un fraude. No se puede descifrar porque no hay nada que descifrar. Es un galimatías, una broma. Pero un reciente estudio de la Universidad de Manchester, Reino Unido, demuestra que no es así. El texto está escrito en una lengua auténtica y puede contener mensajes cifrados. ¿Qué lengua es y qué mensajes oculta? No se sabe. Los investigadores, dirigidos por el físico Marcelo Montemurro, analizaron la frecuencia de las palabras en el manuscrito y las compararon con textos de similar extensión en inglés, chino, latín, un lenguaje informático y fragmentos del código de la ADN. Los textos analizados, entre ellos, las confesiones de San Agustín y el origen de las especies, de Charles Darwin, tienen entre 500 y 700 palabras claves, mientras que el sistema de programación ronda las 300, y el genoma, las 10. El voynichés, como se conoce el presunto idioma del manuscrito, tiene 800. Su estructura es compatible con la de una lengua humana, afirma Montemurro. Además, en el voynichés, la distribución estadística de las letras y palabras es cualquier cosa menos aleatoria. Por ejemplo, cumple a rajatabla la ley de Fichte, que establece que en todas las lenguas humanas la palabra más frecuente en un texto extenso aparece el doble de veces que la segunda más frecuente, el triple que la tercera, etc. Lenguajes artificiales como los élficos de Tolkien o el Klingon de Star Trek no cumplen esta regla. Desde las teorías más aceptadas, mesuradas y competentes, acerca de su propósito, como la de un simple herbalario medieval, una antigua obra de alquimia, un herbario alquímico, un herbario astrológico, o el de una obra simplemente astronómica, hasta los más disparatados como la hipótesis de Jacques Vergier sobre un libro de estudio de energía nuclear por los diseños astronómicos parecidos a grandes novas. Así como las variadas y extravagantes teorías acerca de la lengua en sí, el voynichés, que afirman que puede ser un antiguo texto griego, un texto ucraniano cifrado sin vocales, un antiguo cifrado con libro de códigos, un lenguaje natural exótico, hasta los extremos de decir que es una lengua políglota del rito de Endura en la herejía cátara, el cual es un ritual de suicidio asistido, hasta un lenguaje artificial o un engaño muy bien elaborado. La verdad es que ninguna de estas teorías o hipótesis han podido ser comprobadas al 100%. Y por todos los medios utilizados y la inmensa cantidad de recursos tanto humanos como técnicos para traducir un libro claramente fascinante, y el significado detrás de este alucinante enigma, el manuscrito Voynich entra en la lista de los más grandes misterios sin resolver. Grandes misterios, origen, Devonshire, Inglaterra. Hola weones, ¿cómo han estado? Y siguiendo con el segundo misterio, está uno que sin duda hizo eco en la época en la que se dio y que aún hoy en día no tiene una solución satisfactoria. El misterio en cuestión es el de la bestia o el demonio caminante en Devonshire. Como yo tengo muchos deberes de oficina, dejaré a mi colega Timo para que narre la historia. Bueno, esta será la primera narración que haré y espero que les guste XD. Bien. El misterio comenzó en 1885, el invierno de ese año fue especialmente duro, hasta el punto de que incluso la región norteña de Cornualles quedó completamente cubierta de nieve durante toda la estación. Y es precisamente en la nieve donde comenzó la extraña historia. En la mañana del 8 de febrero aparecieron impresas en la nieve y a lo largo de todo Devonshire, una serie de extrañas huellas que no correspondían con ningún animal conocido. Las impresiones con forma de U tenían unos 10 centímetros de longitud por 7 centímetros de ancho, y resultaron ser mucho más extrañas de lo que muchos pudieron pensar en un primer momento. Además de presentar una nitidez sorprendente, posiblemente por la presión con la que quedaron grabadas, lo más extraño es que se encontraran distribuidas de una forma alineada, es decir, una detrás de la otra, como si el animal, criatura o lo que quiera que fuera aquello, fuera saltando continuamente sobre una sola pata, manteniendo siempre el mismo ritmo. Un ritmo constante tanto si subía o bajaba, como si caminaba por terrenos abruptos o llanos. Las huellas siempre se encontraban a unos 20 centímetros una de la otra. Uno de los primeros en ver las huellas fue el panadero local Henry Wilke. Al verlas inmediatamente pensó en que habían sido dejadas por algún pequeño asno o pony, pero al contemplarlas con más detenimiento, comprendió que tal teoría no era posible.
Más atrevido fue el director de la escuela local Albert Brailford, quien reunió un pequeño grupo de personas para seguir la senda que dejaban las huellas. Después de caminar varias decenas de metros, los atónitos testigos no daban crédito a sus ojos. La aureola de misterio de las marcas iba en aumento al comprobar que el animal era capaz de saltar muros de más de 4 metros de altura, o incluso caminar por los tejados sin ningún tipo de problemas. En algunos puntos, al encontrar muros de hasta 6 metros, las huellas se detenían para aparecer en el otro lado del obstáculo, como si lo hubiera logrado atravesar, o sencillamente hubiera volado por encima del mismo para aparecer tranquilamente al otro lado. Las insólitas marcas se encontraron en Exmouth, Limestone, Woodbury, Polderham, así como en varios pueblos más. En total unos 150 kilómetros. Incluso hubo lugares donde, pese a las condiciones del terreno, las huellas no parecieron detenerse. En zonas como el río Exe, las huellas llegaban hasta una orilla para luego aparecer en la opuesta, y todo ello pese a los casi 3 kilómetros de anchura en algunos puntos del río. La tensión fue creciendo a medida que avanzaba el día, y al atardecer la búsqueda se convirtió en una auténtica cacería de brujas. Los aldeanos, dada la forma de las huellas, buscaban a la mismísima encarnación del diablo para acabar con sus andares por el pueblo. Pero como era de suponer, no encontraron nada. Pronto comenzaron a surgir las primeras teorías, y más cuando los principales rotativos como el London Times o el Illustrated London News comenzaron a airear los sucesos 8 días después, el 16 de febrero. Uno de los primeros en arriesgarse fue el célebre paleontólogo Richard Owen, famoso por haber acuñado la palabra dinosaurio, quien proclamó que las huellas pertenecían a un grupo de tejones. Pero, ¿qué grupo de tejones es capaz de saltar muros de 6 metros y recorrer 150 kilómetros en una sola noche? Carajo, menuda explicación dio este señor. Tal vez tejones radioactivos, pensó, pero qué capullo. En fin, la hipótesis más aceptada por los lugareños fue la del pequeño asno, aunque no lograban comprender qué hacía un asno en los tejados de varias casas donde aparecieron las huellas, o por qué esa forma tan precisa, extraña y dificultosa manera de caminar sobre una sola pata. A estas teorías se les fueron uniendo otras como las del globo aerostático arrastrando una cadena, un canguro escapado de algún zoológico, una gran avutarda, ranas, sapos, e incluso los andares de una liebre coja. Todas ellas se acababan desmoronando por sí solas con el tiempo, y tal y como sucede con muchos de los hechos forteanos, a día de hoy las misteriosas huellas aparecidas en Devonshire siguen sin una explicación que aclare el misterio. Un reverendo de la zona propuso la teoría de que había sido un canguro, tal vez para tranquilizar a sus feligreses, que, como la mayor parte de los habitantes de Devonshire, en el fondo pensaban que era el mismísimo demonio quien les había hecho una visita en persona durante la noche del 7 al 8 de febrero. La discusión que suscitó la aparición de las huellas de Inglaterra, hizo que muchos investigadores sacaran a la luz otros casos de misteriosas apariciones de huellas, a lo largo de todo el globo terráqueo. Durante las fechas en que se sucedieran los hechos en Devonshire, un corresponsal del Illustrated London News, rotativo que se ocupó de cubrir la historia de Devonshire, recordó que pocas décadas antes, en concreto en 1840, encontraron huellas similares en una cordillera de Galicia. Incluso algunos escribieron a diarios alegando que el célebre explorador James Ross las encontró en la isla de Kerguelen, Francia, donde no existe ningún animal que tenga cascos en sus patas. En ese mismo año, en concreto el 14 de marzo, The Times señaló que cerca de Glenorchy, Escocia, también aparecieron este tipo de huellas cubriendo varios kilómetros de distancia. Poco a poco surgieron decenas de historias de huellas, entre ellas las más destacadas en Nueva Zelanda, 1886, en las playas de Nueva Jersey, Estados Unidos, 1908, en Bélgica, 1945, en las laderas del volcán Etna, Sicilia, 1970, y aún más curioso, pero con bastante menos notoriedad, nuevamente en Devonshire en 1950. En ninguno de los casos señalados fue posible establecer el origen de las desconcertantes marcas.
De todas maneras, el suceso no se repitió, con lo cual nadie, salvo su causante, fuese animal, humano o ente sobrenatural, supo nunca cómo se originaron aquellas extrañas huellas. Grandes misterios, origen, Virginia, Estados Unidos. Hola amiguitos, ¿cómo les va? Yo les presentaré el tercer y último misterio de este video. Bien, el lugar del siguiente misterio se lo lleva el todavía enigmático cifrado de Bale. El cifrado de Bale, o tesoro de Bale, es en realidad un conjunto de 3 textos de cifrado, supuestamente, indicando la ubicación de un tesoro enterrado, que de existir ahora tendría un valor de unos 30 millones de dólares de los Estados Unidos, el contenido del tesoro, y los nombres de los dueños del tesoro. Según un folleto llamado La Gale Papers, publicado en 1885 por James B. Ward, de Virginia, un tesoro fue enterrado en un lugar secreto en el condado de Bedford, Virginia, unos 60 años antes por un explorador llamado Thomas Jefferson Bale. El folleto añade que Bale cifró la información en relación con el tesoro en 3 textos diferentes de cifrado y lo dejó en la confianza de Robert Morris, un local en el que Bale se solía quedar cuando regresaba de sus expediciones secretas. Los papeles de Bale contaban la historia de un tesoro escondido en las colinas de Virginia. Las únicas pistas que podían seguirse para localizar semejante fortuna de oro, plata y joyas eran 3 cartas que un tal Thomas J. Bale escribió a un tal Robert Morris, a la par que 3 mensajes cifrados y que también reproducía ese folleto de 23 páginas. En las cartas Bale contaba que él y otros 29 hombres marcharon al oeste como una partida de caza en 1817. Mientras seguían la pista una manada de búfalos al norte de Santa Fe, en Nuevo México, tuvieron la suerte de descubrir una veta de oro. Durante los 18 meses siguientes, y con la ayuda de una tribu local, los 30 hombres se dedicaron a minar el lugar, obteniendo una importante cantidad de oro y algo de plata. Entonces decidieron que debían trasladar su preciado tesoro en un lugar seguro y encomendaron a Bale que se fuera a su tierra natal, Virginia, y le encontrara un buen escondite. Y los escondió a 4 millas de la taberna de Woodford, Old Moon Vale. Bale regresó a la mina, donde sus amigos habían seguido trabajando y extrayendo más oro y plata. Y en 1821 un nuevo cargamento salió de la mina secreta para llegar al también secreto escondite. Esa vez, Bale llevaba una misión adicional. Por si acaso sucedía algo, un accidente o lo que fuera, debía encontrar a alguien de fiar a quien encomendar las últimas voluntades de los afortunados mineros en relación con el tesoro. En enero de 1822 Bale creyó encontrar a la persona adecuada, Robert Morris, propietario del Hotel Washington en Lynchburg, Virginia. Antes de irse le confió una caja de hierro cerrada con llave que, según le dijo, contenía papeles de extremado valor e importancia. Cuando Bale llegó a San Luis le envió una carta a Morris con unas instrucciones muy precisas. No debía abrir la caja hasta pasados 10 años, siempre y cuando Bale ni nadie autorizado por él la reclamasen antes. Y añadía, encontrará otros papeles que serán incomprensibles sin la ayuda de una clave. Esa clave la he dejado en manos de un amigo en esta localidad, sellada y dirigida a usted, y con instrucciones de que no se entregue hasta junio de 1832. Bale nunca fue a recogerla y Morris esperó la carta con la clave en vano. Sabiendo que sin ella seguramente no entendería nada, no abrió la caja sino hasta 1845. Allí, en 2 cartas, se detallaba toda la historia. La primera carta cifrada decía dónde estaba escondido el tesoro, la segunda, el contenido y la tercera, la relación de los familiares que debían recibir su parte del tesoro. Morris dedicó casi 20 años a intentar romper la clave pero solo fue capaz de descifrar con éxito el segundo sistema descifrado por numeración de las palabras en una edición especial de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y, a continuación, el cambio de esas palabras con los números que coinciden en el segundo sistema descifrado. En el mensaje decodificado figuraba el contenido de la bóveda. Un año antes de su muerte, en 1862, Morris decidió entregar su contenido al desconocido autor del folleto, que, además, revelaba que la Declaración de Independencia de los Estados Unidos era la llave para descifrar la segunda carta. Sin embargo, las otras 2 cartas permanecen intactas. Y a pesar que muchos cazadores de tesoros han ido detrás del tesoro de Bale, nadie, que se sepa, ha conseguido encontrarlo.
Y por todos esos años de búsqueda y especulación sobre este cifrado y su supuesta relación con un gran tesoro, el sistema de cifrado de Bale se queda dentro de la lista de los más grandes misterios sin resolver. Bueno amigos, hasta aquí dejaré este vídeo, y ya saben, si les gustó este primer capítulo, por favor comenten, puntúen y compartan el vídeo, espero y les haya gustado bastante, y próximamente subiré las demás partes. Se despide su amigo de Joyboy33, y nos vemos hasta la próxima.